Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Mi nombre es Marcos Arrozagaray, soy de Argentina, exalumno del Instituto Bíblico Palabra de Vida y actualmente sirvo al Señor como pastor en la iglesia de José Mármol en Buenos Aires, y es un privilegio para mí poder compartir el devocional del día de hoy. La lectura para hoy se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 31 al 42, y dice así la palabra del Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguno de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos días estamos estudiando Juan capítulo 4, en donde Juan narra la historia de Jesús y la mujer samaritana. En los versículos anteriores vimos el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. La mujer samaritana, al ser confrontada con su pecado, reconoce la realidad de su corazón y la necesidad de un Salvador. Entonces Jesús se revela a ella como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento que había de venir al mundo. El versículo 26 dice: yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana, que simplemente había venido en busca de agua a un pozo, halló el agua viva capaz de satisfacer su necesidad más profunda, la necesidad de un Salvador. Ahora, después de la conversación con Jesús, la mujer samaritana fue rápidamente a contarles a los hombres de la ciudad de su encuentro con el Mesías. Los versículos 31 al 42 del día de hoy narran lo que sucedió después que Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, que ésta se va a la ciudad y que los discípulos regresan de comprar pan. Y en estos versículos podemos ver 4 lecciones para nuestras vidas. En primer lugar, versículo 31 al 34, vemos la siguiente lección: que nuestra prioridad debe ser hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Los discípulos, con su mirada terrenal de las cosas, no entendían lo que Jesús les estaba queriendo decir. Ellos estaban preocupados por las necesidades físicas. Esa era su prioridad. Pero la prioridad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Proclamar el evangelio con un pecador satisfacía más el corazón del Señor que la comida. Todo lo demás podía esperar. Lo primero era hacer la voluntad de Dios. La pregunta ¿es tu prioridad hacer la voluntad de Dios o vivís para satisfacer tu propia voluntad? La segunda lección la encontramos en el versículo 35. La voluntad de Dios es que compartamos el evangelio con aquellos que están perdidos. Dice el versículo 35, ¿no decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús va a enseñarles
¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál debería ser su prioridad en sus vidas con la ilustración de la cosecha de grano? Todavía faltaban 4 meses para la cosecha. Los campos alrededor de ellos todavía estaban verdes, no blancos. Es decir, el grano todavía no había madurado. Sin embargo, Jesús les dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muy posiblemente la imagen es la siguiente. A lo lejos, contrastando con el verde de los sembrados, comenzaban a asomarse los turbantes blancos de los samaritanos a los cuales la mujer le había hablado y que ahora estaban viniendo de la ciudad para escuchar a Jesús. El fruto estaba listo para cosechar. La voluntad de Dios es que compartamos el Evangelio con aquellos que están perdidos. Solo necesitamos alzar la mirada, sacarla de nosotros mismos y de nuestras prioridades egoístas para ver a las personas y hablarles de Cristo. La pregunta ¿es tu prioridad compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos? En tercer lugar, fíjate, la tercera lección, versículo 36 al 38, es que Dios recompensa a aquellos que obedecen su voluntad. Versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús los va a llamar a su responsabilidad de cosechar el fruto que ya estaba listo, porque otros habían sembrado primero. Y los alienta al decirles que hay recompensa para aquellos que obedecen la voluntad de Dios y comparten el Evangelio con otros. Este es un fruto que permanece para siempre, para vida eterna, y que produce el mayor gozo, ser parte de que personas pasen de muerte a vida. Inclusive tenemos el privilegio y el gozo de cosechar lo que otros han sembrado. En este contexto, Moisés, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús habían sembrado en los samaritanos y ahora los discípulos tenían la oportunidad no solo de cosechar, sino de recibir recompensa por eso y participar del gozo de la salvación. Dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La pregunta es entonces, ¿te alienta el saber que podés ser recompensado por Dios o estás menospreciando su recompensa? Por último, la cuarta lección, versículo 39 al 42, es que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Versículo 39 al 40, vemos que muchos samaritanos creyeron, no solo por el testimonio de la mujer, sino también por la misma palabra de Jesús. Y en el versículo 42, leemos lo siguiente, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos confesaron que Jesús era el Salvador del mundo. Y esta declaración afirmaba que la salvación no solo era para los judíos, sino también para todo aquel que cree. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este debe ser nuestro deseo también. La pregunta entonces ¿es tu deseo que todos conozcan al Señor o sos selectivo a la hora de compartir el Evangelio? Recordá que este comentario es simplemente una guía para ayudarte en tu estudio personal, pero no reemplaza el esfuerzo que vos tenés que hacer cada día para entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida diaria. Que Dios te bendiga.